Como les ofrecimos, Gustavo García nos acompaña, Huemantzin, pues para platicar un poquito más. Hace rato hablamos sobre el cine y Carlos Fuentes. Ahora vamos a abundar un poco más sobre esto. Pues mira, yo creo que en relación con Carlos Fuentes hay tres vertientes por donde podemos agarrar al cine, a su relación con el cine. Uno es la totalmente vivencial. O sea, algo que se sabe poco es que él era pariente de Fernando de Fuentes. Él era sobrino de Fernando de Fuentes y él entonces desde muy chavo tuvo contacto pues aquí con los Churubusco y con los estudios de cine y con los actores y en fin, directores y tal, ¿no? Entonces eso unido a su tremenda cinefilia pues hizo que realmente para él gustar del cine y vivir en el cine fuera una y la misma cosa. O sea, era un enorme cinéfilo. Hay anécdotas tremendas de cuando él iba con Buñuel a ver películas por ahí. Hay la anécdota de cuando se van a ver Rey de Reyes en el Cine México. Y entonces está así Jesús, ¿no? Que es Chandler, ¿no? Está tentado por el demonio y el demonio le ofrece todos los reinos del mundo, ¿no? Y entonces aparece ahí unas mezquitas, unos minaretes, ¿no? Y entonces Buñuel pega de grito y dice, mira, si lo ha ofrecido Disneylandia, ¿no? Y entonces, y en fin, el público sumamente piadoso que acudía a ver esas películas, obviamente intentaba callarlos de maneras muy contundentes, ¿no? Pero, por ejemplo, este contacto con la gente de cine que lo llevó a casarse con Rita Macedo, por ejemplo, ¿no? Se extendía al resto del mundo, o sea, a tener amistad con Pasolini, a tener amistad con Candice Bergen, tener amistad con Sidney Pollack, tener amistad con Visconti, ¿no? O sea, de repente, que te llevara a Venecia en la filmación de La muerte en Venecia, nada más para ir a saludar a Visconti, era tremendo, ¿no? O sea, y eso lo hizo todo el tiempo, o sea, le encantaba esta vivencialidad con la gente del cine, no nada más la contemporánea, sino incluso pues, con grandes leyendas como Luz Reiner y gente así. Bueno, entonces tenemos esa línea. La otra es las adaptaciones que se hicieron de su obra o su trabajo como guionista, que no es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, oficialmente la relación arranca con El Gallo de Oro. Resulta que El Gallo de Oro, contra lo que se dice, pues el guión en el fondo no es de García Márquez y de Fuentes. O sea, así aparece en créditos. El guión original... Ahí lo tenemos, con López Tarso, que López Tarso ama esa película. Es un peliculón, es que es un peliculón. Para mí ahí se acaba la época de oro del cine mexicano. Así, ahí es donde se cierra la época de oro. Hasta allí. Realidad, hasta ahí. Efectivamente, García Márquez y Fuentes habían trabajado el guión y se lo llevan a Gabaldón. O sea, pero porque Barbachano, el productor Barbachano Ponce, le gustaban mucho los prestigios, entonces decir, va a hacer una película con estos nombresotes. García Márquez no era muy fuerte entonces, todavía no publicaba sus grandes novelas, pero estaba así centaveando, ¿no? Y acababa de hacer un guión llamado El Charro, que quería que hiciera Armendáriz, pero Armendáriz se muere. Y también habían hecho un guión, el primer guión para el Pedro Páramo, y lo iba a actuar Armendáriz. En fin, fueron proyectos que quedaron como que volando. Y entonces de repente está esta idea de Juan Rulfo. Juan era muy raro, muy loco, y él quería que fuera una especie de Citizen Kane. O sea, imagínate por dónde iba El Gallo de Oro. Entonces él quería que la hacienda fuera una hacienda infinita, que se reprodujera en enormes pasillos, no sé qué. No se pudo. Bueno, le dan el guión a estos dos, y estos dos se ponen a chambear. Le llevan el guión a Gabaldón, y Gabaldón a la tercera hoja dijo, ustedes no saben nada de cine, y les aventó el guión en la cabeza, ¿no? Entonces Gabaldón rehizo más o menos sobre la misma base, rehizo muchas cosas. Pero claro, a la hora de la hora le conviene a Barbachano pues, echar por delante el nombre de Fuentes, y entonces efectivamente, o sea, no mentían los créditos. Sí había habido un guión de García Márquez y de Fuentes, pero no es lo que vemos en pantalla. Bueno, hasta ahí. Luego hay una adaptación que me parece divertidísima, que es la de Aura, las Diabólicas del Amor, que aquí en realidad se exhibió de otra manera. Aquí se llamó La Bruja del Amor. Era una cosa loquísima. Imagínate Aura, pero convertida así en castillo gótico. Entonces era un maestrito, ¿no? Que iba a dar ahí por razones bastante extrañas, que era un inglés, Richard Johnson, y se enfrentaba a Aura, que era Rosanne Schiaffino, que era realmente un cuero tremendo.
Y pasaban una serie de cosas que tenían muy poco que ver con Aura, pero en los créditos aparecía Aura de Carlos Fuentes. Y basado listo, en la ¿no? novela de Carlos Basado Fuentes. en la novela, ¿no? De ahí hay varias cosas sobre las que a veces conviene más tender el discreto manto del olvido, como aquellos años de Felipe Casals, que fue una película. Bueno, hay que recordar una cosa muy importante. Recuerdan que cuando Luis Echeverría está en campaña y quiere un poco cerrar justamente la herida que ha dejado abierta Díaz Ordaz, se entrevista con Carlos Fuentes en Nueva York, y Carlos Fuentes sale de la entrevista haciendo una afirmación realmente tremenda, que es: no estar con Luis Echeverría sería un error histórico. Cosa muy fuerte para alguien que era uno de los grandes representantes de la izquierda y que había tenido, como acaba de contar Emanuel, pues la hombría de renunciar al servicio diplomático protestando contra la matanza del 2 de octubre. Y entonces, bueno, Echeverría no le podía haber hecho un favor más grande, ¿no? Entonces adoró a Carlos Fuentes, pero lo adoró. Y entonces se hace la famosa película sobre el año de Benito Juárez, que fue un infierno ese año. Y entonces deciden que había que hacer la película sobre Benito Juárez. Había un primer guión de Pepe Iturriaga, que lo echan para atrás, y entonces le encargan a Carlos Fuentes que se aviente el guión de esta película sobre Benito Juárez. A Benito Juárez lo hace el mapache Martínez de Hoyos, que es la persona menos parecida a Benito Juárez. Después de Rita Hayworth, el mapache. Y ahí hay un detalle muy chistoso, porque no hallaban cómo caracterizarlo. Entonces se trajeron, imagínate qué lapsus, qué acto fallido. Para caracterizar a Benito Juárez, trajeron al maquillista del Planeta de los Simios, para que le pusiera cara de Benito Juárez al mapache, y quedó una cara muy rara. Bueno, pero el guión estaba lleno de frases muy al estilo Echeverría, ¿no? Así, el imperio podrá cambiar de nombre, pero nunca de intenciones y cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vale la pena del trabajo de Carlos Fuentes o las adaptaciones de Carlos Fuentes al cine? Creo que efectivamente el guión que hacen García Márquez y Carlos Fuentes de Tiempo de Morir se sigue sosteniendo muy bien. Creo que es el mejor guión que escribió en su vida García Márquez. O sea, García Márquez, que también está muy sobrevalorado como guionista, creo que ese es un gran guión, tan buen guión que sobrevivió a la dirección de Ripstein, que estaba empezando, y ha aguantado una segunda versión muy buena de Triana. Ahí está, en 1966. Ahí está, exacto, sí. Con Martínez de Hoyos. Con el mapache, con el futuro Benito Juárez. Sí. Exacto, sí. O sea, ahora sí que cuando Benito Juárez era niño. Y fíjate que algunos detalles del Pedro Páramo de Velo son interesantes. O sea, hay algunas viñetas dentro del Pedro Páramo que son muy de Fuentes. Por ejemplo, cuando Miguel Páramo sale de la cantina y simplemente dice: pues yo mato al primero al primero que vaya pasando. Y entonces, sin ver a nadie, ¡paf!, saca la pistola y suelta un balazo, y efectivamente muere alguien al final de la calle. Esos son detalles muy de Fuentes, ¿no? Así, de la fatalidad, de la muerte ahí presente. Y definitivamente también yo creo que el gran guión sigue siendo Los Caifanes. O sea, Los Caifanes yo creo que es la película de los 60, ¿sí? Es de esas películas que definen lo que era la mafia, lo que era la cultura, el highbrow, ¿no? O sea, este choque entre los Caifanes y los niños popis, ¿no? Los fresas, o sea, y los fresitas, ¿no? Está muy bien conseguido. O sea, Kika Álvarez Félix está muy bien. Bueno, y hay una tercera y última vertiente, que es la literaria. Es decir, cuando Carlos Fuentes hace novelas o obras de teatro referidas al cine, ¿no? Pensemos, obviamente, Zona Sagrada, que obviamente le va a ganar el rechazo y la enemistad eterna de María Félix, ¿no? Porque, vamos, era muy obvio, ¿no? Bueno, pero se la ganó, ¿verdad? Pues, oye, me dijo María Félix así agarrando de latigazos a sus sacerdotisas mientras las encuera y hace cosas muy tremendas con ellas. Y el Quique con su famoso suéter, aquel de satinos, de cachemira y no sé qué tanto. Bueno, era muy tremendo. Pero luego, por ejemplo, hay una obra de teatro, Orquídeas a la luz de la luna, no sé si la recuerdan. Aquella en donde son dos mujeres que son María Félix y Dolores del Río,
pero son en realidad dos viejitas que creen que son Dolores del Río y María Félix, reencerradas en un departamento en Venice, en California, pero que según las anotaciones que hace Fuentes en la obra de teatro, podrían ser interpretadas por hombres. Entonces serían dos locas que se creen Dolores del Río, pero lo que cuentan ellas realmente les pasó a Dolores del Río. Entonces es muy interesante el juego, el desdoblamiento que hace ahí Carlos Fuentes de estos dos grandes mitos, ¿no? Es muy padre esa obra. Y finalmente, hay una novela que pasó bastante inadvertida, por desgracia, Diana o la cazadora solitaria, que nos cuenta la historia de Jean Seaver, esta infortunada actriz que la vimos en Sin Aliento, por ejemplo, que era una actriz de Otto Preminger, ¿no? Y que viene a México, viene a Durango a filmar una película llamada Macho Callahan. En la novela nunca te identifican a nadie. Era una película con David Jensen y una bola de actores viejos y todo. Y entonces es la historia de amor entre Carlos Fuentes y Jean Seaver. Y la triste noticia que va a ser la última película de Jean Seaver, que va a aparecer muerta unos cuantos años después, encerrada en su carrito en una calle de París, después de muchos días de putrefacción, ¿no? Entonces, pero es este retrato femenino desolado. Jean Seaver es un poco una Marilyn, ¿no? Esa novela vale mucho la pena, fíjate. Y yo creo que es lo último, el último testimonio, hasta donde sabemos, ¿no? Digamos, de este Carlos Fuentes cinematográfico. Entonces hay estas tres vertientes. Y hay una que me llama la atención, Gustavo, a ver si puedes comentarnos algo a propósito. Carlos Fuentes escribiendo sobre cine. Es decir, por ejemplo, ahí en lo que fue la casa de Buñuel, que está en la calle Providencia, la Cerrada de Providencia, ahí en la Colonia del Valle, ahora hay una exposición sobre Viridiana. Esta película. Okay. Y ahí, entre los documentos, hay una nota periodística de Carlos Fuentes en donde está defendiendo a Viridiana después de todo lo que ocurrió en España. Carlos Fuentes hizo crítica de cine. Sí. Carlos Fuentes hizo crítica de cine en la revista de la universidad, firmando como Fósforo 2, en homenaje a Alfonso Reyes. Y entonces, en los años 50, a finales de los 50, en la revista de la universidad, la crítica de cine la hacían Emilio García Riera o a veces Carlos Fuentes, y ahí publicó algunas cosas que valdría la pena recuperar. O sea, y no solo eso, sino que después tiene un excelente ensayo sobre Luis Buñuel, por supuesto. Exacto, que recogió después en Casa con Dos Puertas. En Casa con Dos Puertas hay un ensayo sobre Marco Bellocchio. O sea, el cine era una constante, ¿no? O sea, no nada más una afición y una fascinación, sino que también era una de sus claves narrativas, ¿no? O sea, yo creo que mucha de su eficacia para contar, cuando todos dicen, bueno, es que La región más transparente es un homenaje a John Dos Passos y a Manhattan Transfer. Sí, claro, pero porque John Dos Passos ya era un narrador casi cinematográfico. Bueno, es desconsiderada esa novela justamente como un parteaguas dentro de la literatura en términos de lenguaje ya con lo cinematográfico implícito, exacto, ¿no? Sí, o sea, de pasar de un tiempo a otro, de un lugar a otro, con grandes rupturas y tal, y tú ya estás acostumbrado, tú aplicas tu mentalidad cinematográfica a la lectura tanto de las novelas de Dos Passos como a básicamente a La región más transparente, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un Carlos Fuentes cinematográfico mucho más profundo que la mera anécdota, pero también hay una anécdota, ¿no? Que en fin. Hay una anécdota. Pero bueno, eso quedó mucho en los años más tempranos y después ya no tenemos esa presencia de Carlos Fuentes. No, y es un hecho, ¿no? Es un hecho. Con su muerte cada vez quedamos más desamparados, ¿no? ¿Qué viene detrás? No se ve nada, ¿no?